Hola, bienvenido a esta primera unidad del curso. En esta sección identificaremos cuáles son los puntos básicos para iniciarte en el mundo de los amigurumis. Comenzaremos por tejer ejercicios para tejido en plano, posteriormente haremos un ejercicio en 2D y finalizaremos con nuestra primera figura con volumen. Presta mucha atención y bueno, al fin vamos a comenzar a tejer. Vamos en esta sección a reconocer entonces cuál es el proceso que estamos llevando a cabo para llegar a tejer un amigurumi en 3D. Como en el dibujo nos explican que todo parte de un punto y que la unión de esos puntos en una dirección nos forma una línea y esta línea, uniéndose en los vértices en diferentes direcciones, nos forma un plano y a partir de un plano y la superposición de este, formamos el volumen. Lo mismo sucede con el tejido. Todo parte de un punto base y al unir esos puntos base, en este caso puntos cadena y puntos básicos, nos forma un plano de puntos. Y la superposición de esos planos de puntos nos forma una figura con volumen. Vamos entonces a reconocer cuál es el nudo corredizo. Este nudo nos va a permitir realizar nuestro primer punto, que es el punto cadeneta. De la mano izquierda vamos a tomar el dedo índice y el del medio y vamos a rodear el hilo. Vamos a rodear esos dos deditos con el hilo y vamos a hacer una pequeña X que vamos a apretar con el dedo gordito. La idea es que nos forme un pequeño círculo. Vamos a tomar la hilaza que está unida al ovillo y la vamos a pasar por dentro de ese círculo que formamos con los dedos. Jalamos. Vamos entonces a quedar como una especie de buclecito ahí. Vamos a jalar la parte de la colita que no está unida al ovillo para apretar nuestro nudo. Y de la colita o de la parte del hilo que está aún unida al ovillo vamos a graduar nuestro nudo corredizo. Fíjense que lo podemos hacer más grande o más pequeño, por eso se llama así, nudo corredizo. Ahora, dentro de ese nudo corredizo es donde vamos a ubicar nuestra aguja a crochet. Así que vamos a introducir nuestra aguja, vamos a apretar de la parte que está unida al ovillo para asegurar bien y tensar bien la aguja, que ella quede bien rodeada del nudo corredizo. Y ahora vamos a analizar cuál es la postura adecuada para sostener nuestro hilo y comenzar a tejer puntos cadeneta. Vamos entonces a tomar nuevamente como referencia el dedo índice y el del medio y los vamos a separar, estos dos dedos, hasta que quede una seña en forma de V. Dentro de ese espacio de los dos deditos que separamos vamos a introducir la lana que está unida todavía al ovillo. Apretamos para tensar nuestro hilo. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Con el dedo gordito y el anular vamos a sostener la parte baja del nudo corredizo por donde está pasando en este instante nuestra aguja a crochet. De esta forma, tiene que quedar tensado el hilo. Te sugiero que repitas este paso varias veces, ya que si es la primera vez que estás sosteniendo una aguja a crochet y nunca lo has hecho antes, puede parecerte un poco difícil al inicio. Te animo a que lo intentes varias veces. Una vez ya tenemos entonces nuestra postura lista para comenzar a tejer, vamos a hacer nuestro primer punto cadena. Vamos a pasar la aguja por detrás del hilo que está tensado, de afuera hacia adentro, por la parte de atrás. Vamos a enganchar entonces la aguja al hilo y la intención es pasar este hilo hacia el otro lado por dentro del nudo corredizo. La idea es que pase de un lado a otro. Recuerda siempre sostener la parte baja del nudo corredizo con el dedo gordito y el dedo del medio. Ya le hemos pasado, este sería nuestro primer punto cadeneta. Vamos entonces a hacerlo nuevamente. Vamos a hacer el segundo punto cadeneta, tensamos nuestra lana, apretamos la parte baja que está sosteniendo en ese instante la aguja
Vamos a introducir o pasar la aguja crochet por detrás del hilo que está tensado, de afuera hacia adentro. La envolvemos para que la aguja quede enganchada al hilo. Y nuevamente vamos a pasar de un lado a otro nuestro hilo, nuestra hilaza, por el huequito que ya está sosteniendo nuevamente la aguja. Y ese sería nuestro segundo punto cadeneta. Vamos a hacer varios puntos porque en este vamos a hacer un tejido. Vamos nuevamente a pasar de adentro hacia afuera nuestra hilaza, la enganchamos y pasamos por el huequito que tenemos. Unos 3, 4. Vamos 4 puntos, perdón. Por acá me enredé. Este sería el 5, esa es la cadeneta número 5. Vamos para la sexta. Vamos para la séptima, octava, novena cadeneta y finalizaremos con 10. Notemos que nos queda una especie de espiga o trenzado. Cada unión de dos pestañitas nos genera como un punto en el centro. Eso es lo que llamamos punto cadeneta. Y por ahí es donde siempre vamos a introducir la aguja para hacer puntos básicos. Vamos a contar 9 y 10. Ya tendríamos los 10 puntos. Los puntos se cuentan precisamente en cada unión de una de las pestañitas. Ya tenemos nuestros puntos cadeneta. Esta es la base para comenzar a montar encima un proyecto tejido en plano. Recordemos que tenemos 10 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si nuestro proyecto debe tener exactamente 10 cadenetas, debemos entonces añadir una cadeneta más, porque para montar nuestro tejido sobre esta base, tenemos que devolvernos e introducir la aguja por cada uno de los puntos. Añadí una cadeneta más, en realidad tendríamos 11, pero como voy a subir y voy a introducir mi aguja en el segundo punto cadena más cerca de la aguja, es decir, no lo metemos acá porque acá es el punto cadeneta que está sosteniendo la aguja, sino que saltamos este puntico y en el segundo punto, acá, más cerca de la aguja, es donde introducimos nuestra aguja crochet para hacer otro punto bajo. Es decir, que el punto cadeneta que añadí es el que me da la altura para devolverme en esta segunda vuelta. Voy a hacer un punto bajo en cada uno de estos puntos. Es decir que acá en la unión de las dos pestañas, que es la que nos forma este punto cadeneta que ya hicimos anteriormente, voy a introducir la aguja en cada uno de estos puntos y me voy a devolver. Estos puntos que estoy empleando se llaman puntos básicos o puntos base. Voy a devolverme para explicarte cómo se forman. El punto base es uno de los más empleados en los amigurumis. Cuando vayas a empezar a leer patrón escrito, su nomenclatura es PB, punto base, y su gráfico es como una V. Cuando ya vayas a empezar de pronto a seguir patrones que son con símbolos, patrones gráficos. Este punto base se teje de la siguiente manera. Introduzco la aguja por el punto cadena anterior, tomo hilaza, lo saco por el punto y me quedan dos bucles, 1 y 2. Nuevamente tomo lana o hilaza, jalo el hilo y lo voy a pasar por los dos bucles que están sobre mi aguja. Voy a seguir esto haciéndolo por todas las puntos cadena. Entonces, introduzco la aguja en el siguiente punto, tomo hilaza, jalo por ese puntico, me quedan dos bucles, nuevamente tomo hilaza y la paso por los dos bucles. Paso al siguiente punto, introduzco la aguja en mi punto cadena base, tomo hilaza, jalo, me quedan dos bucles, 1 y 2, tomo hilaza y jalo por esos dos.
voy a hacer esto hasta finalizar todos los puntos de base cadena que ya habíamos tejido. Ahora ya hemos terminado de montar nuestro tejido en los puntos cadena que teníamos de base. Vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a tener que devolver nuevamente en cada uno de los puntos para seguir subiendo nuestro tejido de puntos básicos. Para eso vamos a hacer una cadeneta al aire, es decir, acá ya había terminado de hacer mi último punto, queda un bucle en la aguja. Vamos a tomar nuevamente hilaza, vamos a introducir por ese bucle que nos quedó ya finalizado y hacemos una cadeneta extra de subida, es decir, una cadeneta al aire. Esta cadeneta nos va a permitir alcanzar la altura suficiente para que podamos montar los puntos siguientes en cada uno de los puntos de la vuelta anterior y girar nuestro tejido sin problema. Y nuevamente vamos a tejer puntos básicos. Introduzco mi aguja en el siguiente punto. Recordemos una cosa muy importante, observemos nuestro tejido. Así se ve al revés y así se ve por delante. Y si lo vemos por encima, tiene cada punto 2 espigas, estas 2 espigas de acá. Cuando vamos a hacer un punto básico normal, siempre la aguja tiene que atravesar totalmente el punto y las 2 espigas que deben quedar acá encima. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver un punto que es solamente tomando una de las espigas, ya sea la delantera o la trasera. Es por eso muy importante tener paciencia y verificar que la aguja está atravesando completamente nuestro punto. Comenzamos entonces. Introducimos la aguja, tomamos hilaza, atravesamos el punto de la vuelta anterior. Nuevamente me quedan 2 bucles, tomo hilaza y paso por los 2 bucles. De esta forma voy a irme por cada uno de los puntos hasta finalizar esta tercera vuelta. Ahora, ya hemos terminado entonces esta vuelta, la tercera vuelta de puntos básicos. Si quisieras hacer un cuadrado o un tejido más alto, pues lo que harías para hacer la siguiente vuelta es nuevamente subir con una cadeneta, girar el tejido y seguir tejiendo puntos básicos hasta tener la altura que tú desees. Como ya comprendimos cómo se hacen los puntos base, yo ya voy a terminar el tejido, entonces te voy a mostrar cómo lo hago. Acá vamos a entender cuál es el punto enano. El punto enano es tomar hilaza y pasar directamente por el punto, pero con esto ya cortado, con la hilaza ya cortada. No la corten tan a ras del tejido, siempre dejen un pedazo grande para deslizarla. Ya de esta forma no se nos va a dañar nuestro tejido. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a pasar, ya sea con una aguja lanera, si tu hilo es delgado, yo lo estoy haciendo con un hilo bastante grueso para que se pueda ver bien en el video. Y lo que voy a hacer es esconder esta colita a través de todo mi tejido para proteger mucho más de que no se vaya a deshacer los nudos y sea muy difícil que se desbarate el tejido. Yo la voy a pasar hasta el otro lado, ya que en este caso pues el tejido es bastante corto, no está muy ancho que digamos. Y ya podríamos finalizar cortando las tirillas que no nos sobran. Recomiendo que pases también esta tirilla que quedó al inicio, también dentro del tejido, para que puedas cortarlo y no se vaya a desarmar o descoser o destejer. No importa por dónde lo pases, lo importante es que sea consecutivo y que tú veas que quedó seguro. Ya podemos, por ejemplo, acá cortar a ras. Ya no pasaría nada. Y ya tendríamos nuestro primer ejercicio de puntos básicos. Te recomiendo que hagas esto en tu casa. Hagas varios ejercicios utilizando puntos básicos. En el siguiente video te voy a explicar otros 2 puntos muy importantes, que es el punto medio y el punto alto o el punto vareta.